Yo soy Iván Guerrero Luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a toda esta lucha y a todas estas guerras empecé como a fortalecerme a la mala de un momento a otro. Y después de muchos años pude llegar a lo que llaman los siete escalones. Después de estar mucho en la magia negra, vi que no era como lo que más me interesaba o lo que más me gustaba. Y de un momento a otro entonces empecé a pasarme a todo lo que es los arcángeles y la luz de Dios. Hoy les vengo a hablar como una anécdota cuando yo era como más pequeño. En ese tiempo más o menos yo tenía como unos 8 o unos 9 años. Era muy pequeño y vivíamos en la casa de mi abuela. Esa casa era muy grande, uno pasaba como de lado a lado y se metía como por una cuadra y salía como por otra cuadra porque la casa era muy inmensa. Y era como de un solo piso y era como hecha como en barro o en barec. Era de esas casas viejas que hasta ahorita estaban como apareciendo como en este pueblo. En este pueblo no había mucha luz o no había llegado muy bien el servicio de la luz. Y uno ya por la noche solo veía como pequeños focos o pequeñas luces que se veían como a lo lejos porque solo se veía era monte por todos lados. Y uno siempre estaba como caminando con pequeñas lámparas de esas de aceite por todos lados a ver qué podría uno mirar y no se veía a lo lejos, no se veía nada, solo se sentía como el viento o algunos sonidos extraños. Pero a nosotros siempre nos gustaba como hacernos debajo de unos palos de mango que había como en ese tiempo, que eran como muy grandes. Y nos gustaba como reunirlos toda la familia o todos los que habíamos como en ese tiempo y empezar como a contar historias de terror o de miedo. Y todas las noches uno sentía como de mucho miedo o mucho terror, pero uno era feliz que le contaran como estas historias. Un día en particular nos estaban contando como una historia que había pasado como hace mucho tiempo en ese lugar. Y después de mucho tiempo de estar como escuchando esta historia y estar como muy asustados, de un momento a otro empezó como a sentirse como si en las tejas como de esa casa eran como de esas tejas de lámina o de metal, como si un pájaro muy grande hubiera caído. Y se sentía como algo muy pesado porque sonaba como de todas esas tejas que se iban como a romper. Y uno miraba como por el lado y era como un peso muy grande, pero era como un pájaro todo negro, todo feo. En ese momento entonces nos pegamos como de gran susto porque estábamos con una pequeña linterna, esas de aceite. Y de un momento cuando empezó a sonar como de todas estas cosas, o empezó a sonar como ese aleteo de ese animal todo grande y todo feo, la luz de esta lámpara de un momento a otro se fue. En ese momento rápidamente cogieron y prendieron es que unas velitas que teníamos ahí al lado. Y cuando prendimos como estas velas, la llama de estas velas empezó como a separarse de las velas. Era una cosa increíble porque era la vela, uno la cogía en la mano y estas llamitas eran como volando por todos lados. En ese momento teníamos como mucho susto o mucho miedo porque uno era como muy pequeño. Y tampoco pudiéramos salir corriendo para ningún lado porque solo se veía como oscuridad por todos lados. Y la única lámpara que teníamos en ese momento que era como aceite no quería prender. Eso le trataban como de prenderla como para poder ver algo y era como si como los cerillos o los fósforos de ese tiempo no prendieran como con este aceite o con lo que le echaban a esa lámpara en ese tiempo. Y entre más le hacían y le hacían como al pie de ese aceite para que prendiera, era como de si fuera agua, eso no prendía. Y de un momento a otro empezamos a sentir como un gran frío o un gran escalofrío entre las piernas. Era como si una sombra negra toda fea se acercara como a nosotros. Pero era como una sombra de una mujer toda grande, con una sonrisa que le llegaba como de oreja a oreja, que era toda fea y nos estaba como señalando a los más jóvenes. En ese momento ya no sabíamos ni qué hacer ni para dónde coger porque era como todo oscuro y eran unos palos de mango todos gigantescos. De un momento a otro empezamos a sentir como risas entre todos esos palos o entre todos esos árboles que había como en ese tiempo. Cuando después de estar como muy asustados en ese momento, de un momento a otro apareció como mi abuela.
Mi abuela en ese tiempo ella estaba muy viejita, ya tenía como de ciento y pico de años en ese momento. Pero ahí mismo apareció la viejita que siempre nos estaba como cuidando. Esta entidad o ese pájaro todo feo salió como corriendo o huyendo rápidamente. Por eso es muy bueno uno que cuando esté como contando estas historias o todas estas cosas de terror, si uno empieza como a sentir escalofríos o alguna cosa, es mejor como parar y irse de ese lugar. Si te gustó esta historia o quieres oír alguna otra, por favor déjanos tu comentario.